El 29 de mayo de 2023, el Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información y Neurotecnología anunciaron que las interfaces cerebro-computadora serían promovidas como una dirección importante para el desarrollo industrial futuro. La tecnología avanza a un ritmo que pocos podrían haber imaginado hace solo unas décadas, llevando a la humanidad a un umbral donde la distinción entre lo humano y lo artificial comienza a desdibujarse. En un mundo donde los avances en inteligencia artificial y neurociencia se cruzan, un nuevo desarrollo promete transformar nuestra forma de interactuar con las máquinas. Este desarrollo es el chip cerebral, un dispositivo que, en sus primeras fases, podría revolucionar la manera en que nos comunicamos con la tecnología y tal vez entre nosotros mismos. En particular, China ha sido un actor clave en este campo, impulsando investigaciones y experimentos que buscan permitir la comunicación directa entre el cerebro humano y las máquinas, abriendo nuevas posibilidades para la interacción entre seres humanos y sistemas de IA. Pero, ¿qué significa realmente este avance para el futuro? ¿Cuáles son sus implicaciones para la sociedad, la ética y la propia naturaleza de la humanidad? A continuación, todos los detalles al respecto. En los últimos años, las investigaciones en neurotecnología han comenzado a mostrar el potencial de implantes cerebrales capaces de leer las señales eléctricas del cerebro humano y usarlas para controlar dispositivos externos. Empresas e instituciones chinas como BrainCo, fundada por el profesor Yuanqing Li, están en la vanguardia de estos desarrollos, buscando crear dispositivos que no solo ayuden a las personas a interactuar con la tecnología de manera más fluida, sino que también ofrezcan soluciones a discapacidades neurológicas y motrices. Los chips cerebrales, como los desarrollados por BrainCo, se insertan en el cerebro para captar y decodificar las señales neuronales, permitiendo que el cerebro hable directamente con computadoras, prótesis o incluso vehículos autónomos. Aunque aún estamos lejos de la visión de un futuro donde los pensamientos puedan ser transmitidos al instante a una IA, el progreso logrado hasta ahora ha sido impresionante. Estos dispositivos, que por ahora tienen aplicaciones más centradas en la medicina, abren la puerta a un futuro donde la interacción entre humanos e inteligencia artificial será mucho más directa y eficiente. La premisa de los chips cerebrales es simple pero poderosa: eliminar las barreras físicas que hoy existen entre el ser humano y la máquina. Actualmente dependemos de teclados, pantallas táctiles, micrófonos o incluso gestos físicos para interactuar con dispositivos tecnológicos. Pero si los cerebros humanos pudieran comunicarse con las máquinas a través de sus señales neuronales, la rapidez y la fluidez de esa comunicación cambiarían por completo. La inteligencia artificial, que ya está revolucionando sectores como el comercio, la atención médica, la educación y la industria, encontraría un nuevo nivel de interacción con los humanos, donde la comunicación no solo sería verbal o gestual, sino que sería directamente desde la mente. Este avance tiene el potencial de transformar profundamente la vida de muchas personas, especialmente aquellas con discapacidades. Los pacientes con parálisis o amputaciones, por ejemplo, podrían encontrar en estos dispositivos cerebrales una manera de recuperar el control sobre sus cuerpos o sobre dispositivos externos. Ya existen prototipos de prótesis que se pueden controlar con el pensamiento, lo que da una idea de lo que podría lograrse en el futuro con chips cerebrales avanzados. Como el modelo que estoy usando ahora, es un pistón inteligente, ya. Básicamente no se ve. No se ve mi pierna, porque en realidad puede ofrecerme una muy buena sujeción. Por ejemplo, si estoy caminando por la calle ahora y llevo pantalones largos, probablemente nadie lo notaría. No se ve. Antes podría haber parecido una postura muy antinatural y muchas personas se habrían quedado mirándonos, lo que causaba un poco de presión. Pero ahora me siento mucho más dispuesta a salir. Por ejemplo, puedo salir a hacer ejercicio o lo que sea. Wow.
porque este modelo es muy seguro para nosotros. Por ejemplo, cuando estamos en una posición inclinada, puede darme un buen soporte. ¡Wow! Esto nos permite movernos con seguridad sobre terrenos de arena, césped o superficies inclinadas. Antes, los modelos tradicionales de articulaciones, debido a sus estructuras mecánicas, podrían resbalarse en posiciones inclinadas. Para nosotros, eso era muy fácil de causar una lesión, pero este modelo reacciona rápidamente. Puedo mantenerme estable. Para nosotros, la seguridad es lo más importante. Además, también puedo correr con él. Incluso lo he usado para ir a trabajar en bicicleta. ¡Vaya! La posibilidad de que un paciente con una parálisis severa pueda, a través de un chip, manejar un brazo robótico o incluso comunicarse con su entorno de manera autónoma es una de las promesas más potentes de esta tecnología. Pero el impacto de los chips cerebrales no se limita a la medicina. En el ámbito de la inteligencia artificial, estos dispositivos abren la puerta a una nueva forma de interacción. Actualmente, la IA se alimenta de datos que procesan los humanos a través de sus acciones, por medio de clics, búsquedas, interacciones con dispositivos, etc. Pero con el chip cerebral, la IA podría acceder directamente a las intenciones de la persona, interpretando sus pensamientos de manera instantánea. Si bien la promesa de la integración cerebro-máquina es fascinante, debemos abordar este avance con cautela, siempre considerando las implicaciones sociales, éticas y políticas que conlleva. Ya que hemos llegado al final de este video, yo espero que te haya gustado y como siempre recuerda darle me gusta y suscribirte, activando la campanita de notificación para que no te pierdas el próximo